Hola a todos, mi nombre es Agustín Bercero, soy arquitecto. Primero que todos, muchas gracias por la invitación al Congreso de Arquitectura en Madera. Muchas gracias también por la invitación a la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón. Hoy vamos a contarles la obra Atelier de Madera y bueno, otro concurso que hemos hecho también con lógicas similares. Armé una presentación para hoy, espero ser oportuno con la invitación y estar a la altura. De vuelta, gracias a la universidad y al Congreso por estar discutiendo sobre este material que tiene tantas bondades hoy, en este momento que estamos como arquitectos todos comprometidos por hacer una arquitectura mucho más sustentable, a mi entender, o más amable con el medio. Bueno, el Atelier de Madera es un proyecto que hicimos con Valeria Jaros en el año 2018. Es un encargo muy chiquitito, apenas 18 metros cuadrados. El ingeniero Edgar Morán nos dio una mano. Y las fotos y colaboraciones son de Juan Murúa y Constanza Otero. Bueno, un poco el encargo surge a partir de María Girao, una artista plástica cordobesa muy interesante en su trabajo, que nos llama para invitarnos a hacerle un depósito o un lugar para una especie como de pinacoteca o lugar para guardar cuadros separado de la casa. O sea, ella vive en una casa sola, en una de las habitaciones pintaba y demás, y bueno, era mucha la producción de cuadros que tenía y nos dice si podíamos hacer un lugar para guardar cuadros. Y que en la casa no tenía lugar. Cuando fuimos a visitar la casa, que es esta, nos encontramos con que, bueno, la verdad que yo no tenía muchas ganas de hacer un depósito en el patio de la casa y más para guardar los cuadros, porque tenía miedo que no sé, que le entre agua o no sé. De hecho, me parecía un poco necesario. Traté de recorrer la casa con ella, ubicando posibles lugares dentro de la casa para armar un placar y un lugar de guardado, y bueno, me pidió que arme algo afuera en el patio ajeno. Así que apareció esta piecita que está ahí, que aparece en el fondo del lote, muy ligada a un árbol que existía, como una especie de crecimiento totalmente ajeno a la casa existente, algo muy simple que intentamos que sea. Aparece la madera como el material óptimo para desarrollar la propuesta, más que todo porque al entenderse de un espacio habitable bastante mínimo que íbamos a trabajar, como dije antes, 18 metros cuadrados en total, algo de un poquito más de 2x6, queríamos que el espacio tenga como cierta calidez interior, ¿no es cierto? Entonces nos parecía que la madera era el material como más apropiado. Por otro lado, nos interesaba todo el trabajo de la prefabricación, ya que ella estaba viviendo en la casa. Prácticamente este módulo se construyó en totalidad en la carpintería, luego se desarmó, se trasladó a obra desarmado y se montó en muy poco tiempo. Entonces fue como aprovechar las lógicas de la prefabricación para poder llevar adelante este proyecto. Esto es una serie de esquemas de cómo es el desarrollo constructivo. Está resuelto todo con una única pieza estructural que son unos cabios de 3 por 4 pulgadas en grapia,
luego está envuelto en fenólico, donde dejamos la estructura a la vista, forrado luego por una membrana hidrófuga, que es una membrana geotextil que nos protege del agua, y esta caja, este recipiente o contenedor de cuadros, luego está como puesto en sombra a partir de una fachada fría ventilada que está hecha de chapa sinusoidal. El proyecto es muy simple, hay una serie de ejes marcados por la estructura, y sobre el cual tiene una cara abierta que da al sur, y un acceso. La cara abierta al sur es para que ella tenga como buena iluminación, una iluminación plena para el espacio de trabajo. Y una serie de bandejas que ahí se pueden ver en la planta, que son corredizas, unos bastidores, en donde ella iba guardando todos los cuadros. Creo que la pieza más importante es este corte, donde de alguna manera se puede ver cómo surgen las proporciones a partir de esta relación áurea. El espacio interior es un espacio alto que mide algo así como 2,80 de altura, y todo el proyecto está como relacionado a partir digamos, tomando las proporciones de las relaciones áureas. Se puede ver en este detalle constructivo cómo la chapa sinusoidal termina siendo está como despegada, es una fachada ventilada que pone en sombra al espacio habitable, que de alguna manera lleva al límite esto del borde, de la relación entre el interior y el exterior, en donde prácticamente la envolvente se convierte en el espesor de un fenólico. Esa es la realidad de este proyecto. O sea, es un fenólico el espesor que toma la obra, protegida por esta membrana y luego protegida por esta fachada ventilada metálica. Bueno, nuestra manera de trabajar, maquetas para verificar la estructura, para verificar las proporciones, para verificar los encuentros, ¿no? Algunas muestras que me trajo el carpintero en el momento de empezar a tomar las decisiones, y bueno, de vuelta, ¿no? Seguir como analizando el proyecto a partir de esta serie de este modelo, ¿no? tan valioso que es para nosotros en el proceso de pensamiento y en el proceso de diseño, que es la maqueta, que es el modelo a escala, ¿no es cierto?, que mejor representa a nuestro entender el proyecto. Algunas fotos de obra, como dije antes, ahí empezamos a ver los bastidores, la fundación. La idea era que la obra se ejecute en el tiempo más rápido posible, entonces todo se prefabricó, se desarmó y se volvió a armar. Las fundaciones tienen algo especial, porque prácticamente no queríamos como que el objeto toque el sitio, entonces como se estudió mucho la manera de llegar de estos bastidores o de este atelier, digamos, al suelo, que ya lo vamos a ver, y se fundó a través de palos, de pequeños pocitos con una pala bizcochera, un UPN que hace de riostra, el cual empieza a recibir luego estas espadas que llamo yo, que son estas piezas que me van a despegar la arquitectura del paisaje, del suelo y de la humedad del césped, ¿no? Bueno, un poco el proceso de obra, los encuentros,
la manera de ir armando. Fue un proyecto como bastante artesanal, en donde nada de lo que estábamos haciendo lo teníamos verificado en alguna otra obra. Fue como una especie de experimentación de esto, de llevar al límite la madera o el fenólico o la relación entre el interior y el exterior, ¿no? Es una especie de espacio puesto en sombra. Un poco el proceso constructivo del proyecto. A nosotros nos gusta mucho, estar en la obra, hacer un seguimiento cuidadoso de los detalles. Nos parecía importante esto de que sea el mismo elemento el que resuelve todo, ¿no? Estos bastidores que son columnas, que son travesaños, que van resolviendo toda la obra. Luego estos cupos que separan la chapa, que se van colocando, los bastidores que veíamos antes, son los corredizos para poder colgar los cuadros, se cuelgan de los dos lados. Y bueno, cómo queda la obra. La obra es muy, muy sencilla. Algunas fotos del proyecto, la relación, en el fondo del terreno. Es linda la escala que tiene, ahí se puede ver con la escala de la persona, ¿no? Con la Vale ahí justo en una de las fotos. El acceso al espacio, los detalles constructivos muy como estudiados, de cómo se van encontrando los distintos elementos para ir conformando o la expresión de la propia arquitectura. Y bueno, lo que surgió primero de un encargo que tenía que ver con un lugar para guardar los cuadros. En el mismo proceso ella se entusiasmó y nos pidió un tablero de dibujo, y nos pidió una bacha, y nos pidió un lugar para dejar las pinturas. Y bueno, hoy se convirtió en su lugar de trabajo también, que eso también nos fue entusiasmando, ¿no? A la hora de que aparecían como más complejidades al programa, que pasó de ser un lugar de guardar a un lugar para estar y mostrar la producción y a su vez producir, ¿no es cierto? O sea que se verificó eso en la obra. Luego el encargo de esta, en la mitad del proceso, que nos encarga ese tablero, también utilizamos el mismo recurso, la misma lógica estructural que el espacio, para armar el escritorio, que es un escritorio rebatible. Bueno, nada, ¿no? Esta pequeña bachita que está a la izquierda, que es también una pieza como muy delicada, tiene un lugar para guardar los cuadros y demás. Las iluminaciones a la vista. Estos son los bastidores que se van como desplegando a manera de pinacoteca, y donde ella va colgando todos sus cuadros. Muy lindas las cosas que hace. Y bueno, un poco cómo está el objeto abstracto ahí en el patio. Bueno, una vista desde el otro lado, donde están todas estas bandejas que tienen algo así como 2,80 metros de alto por 2 metros de ancho, que guarda los cuadros de ambos lados. Y hace poquito, en pandemia, fui a visitarla, y bueno, esta es una foto sacada por mí con el celular ya en pleno uso del espacio. Muy contentos de haber logrado hacer la obrita tan chiquita y con tanta dedicación, a pesar de que fueron 14 o 18 metros cuadrados, algo mínimo. Siempre decimos que por más chico que sea el encargo, es la oportunidad para
para poder hacer lo que uno cree y dedicarle con todo el mismo cariño a las cosas, digamos, independientemente de la escala. Luego les traemos un concurso en este caso, en el mismo momento en que estábamos construyendo esa obra, aparece este concurso nacional de ideas para hacer un prototipo de una vivienda sustentable ejecutada en madera, que tuvimos la suerte de participar y ganarlo. Luego la historia se hace un poco más larga, ya la voy a ir contando, pero fue interesante porque justo estábamos como trabajando con este tema de la madera, este tema de la sección del mismo elemento que se va repitiendo y que va resolviendo la totalidad de la estructura, a partir de encontrar cierta rigidez a partir de la geometría y de cómo se encuentran los elementos. Y pudimos trasladarlo a este otro proyecto. El equipo de trabajo en este caso fue, estuve yo, Maximiliano Torchio, Emilia Narcades, Tomás Cuaglia y de nuevo Valeria Jaros. La primera pregunta que nos hicimos es ¿qué es un prototipo? ¿Dónde lo pensamos? ¿Cómo? Y por qué. En este caso tenía que ver con un concurso de vivienda, ¿no? Un prototipo de vivienda sustentable. Y el material estaba dado, que el material en este caso era la madera, y nos entusiasmó seguir como pensando a partir de esta materia. El proyecto no tenía una localización específica y en esta primera idea como de matriz sustentable, que es este gráfico que aparece a la derecha, lo que primero pensamos que si hablamos de sustentabilidad, la primera decisión tenía que ver con que esté localizado en la propia ciudad, ¿no? O sea, empezar a rehabilitar, ¿no? a regenerar, a rehabilitar, a recuperar los centros urbanos, ¿no? Propios de nuestras ciudades latinoamericanas tan venidos abajo y que hoy ¿no? Todos están como eligiendo vivir a las afueras o en los barrios cerrados, ¿no? Nosotros creemos que es necesario volver a habitar el centro, digamos, de alguna manera, ¿no? Luego, la flexibilidad que tenía el programa o la propuesta desde lo tipológico, desde el funcionamiento, tenía que ser lo más flexible o adaptable o abierta posible. Luego la materia, que en este caso estaba dado, pero era un material local con todas sus ventajas, que ya vamos a hacer algo de referencia. Y el resto tenía que ver con las envolventes, con cómo hacer un proyecto lo más sostenible posible a partir del manejo de las infraestructuras. Como dije antes, ¿por qué vivir en la ciudad? Para lograr un desarrollo urbano más sustentable es necesario optar por la vivienda en la ciudad. Lo que creemos, eso es lo que tratamos, decimos lo que pensamos y lo que tratamos de hacer desde nuestros proyectos. Igualmente, la propuesta tenía la capacidad de, si bien nosotros la imaginábamos siempre en un entorno lo más urbano posible, tenía la posibilidad de adaptarse a distintas situaciones, desde un área central densa a zonas pericentrales o de menor densidad, urbanas, suburbanas o también rurales, ¿no? Eso es como que poder barrer con todas las posibilidades, más allá de que reforzamos en el concurso esta idea
de proponerlo dentro de la ciudad, también por todos los beneficios que el material tiene, ¿no? Una construcción en seco que podría generarse sobre estructuras existentes y demás. En relación a lo tipológico, siempre presente en nuestro trabajo este esquema de Ander Basser, un artista que lo conocemos a partir de un libro que nos regala un amigo hace muchos años, y en donde desarrolla la teoría de las pieles. Él, a través de este esquema tan simple, habla de que la primera piel es la epidermis, la segunda piel es la ropa, la tercera piel es la casa, luego el barrio, ¿no? El mundo, ¿no? Esta idea como de capas protectoras al ser humano y al espacio habitable, ¿no? Que es lo que regula la relación entre el interior y exterior, que si bien antes en el atelier de maderas lo investigamos a través como explicaba, a través de la manifestación de la estructura, en un primer momento hacia adentro, ese esqueleto, ¿no? que es parte del proyecto, luego aparece la envolvente de fenólico, ¿no? y la chapa poniendo en sombra esto, ¿no? O sea, como esas tres capas que armaban el proyecto anterior. En este caso, a la derecha vemos la planta y esquema de la planta y cómo aparece una especie de borde útil, un borde que tiene espesor, que es un borde que arma que permite regular la relación, digamos, darle espesor al borde, ¿no? Y llevar hacia ese límite, hacia ese fuelle entre el adentro y el afuera, ciertos programas como los servicios, como la cocina, como la circulación, como la galería, ¿no? Y generar una especie como de buffer interior con un ambiente totalmente libre, que es lo libre y adaptable, ¿no? Que es lo que permite un poco la máxima flexibilidad que buscábamos. Por otro lado, la tipología también se exploraba esto de ir creciendo o tener la posibilidad de ir creciendo, ¿no? Ya que era un prototipo, entonces cómo esto podría ir creciendo y poder ir como adaptándose a lo largo del tiempo. Hablamos siempre de metros cuadrados, perdón, de metros cúbicos, está mal el gráfico, son 64 metros cúbicos, 80 metros cúbicos, 96 metros cúbicos, 128 metros cúbicos, ¿no? Siempre nos interesa pensar el espacio y por eso hablamos de relaciones espaciales de metros cúbicos, ¿no? Entonces, como estos módulos, la planta es muy modular, muy al tratarse de un prototipo muy estandarizado todo, ¿no? Prácticamente la misma sección la que va resolviendo, la misma estructura la que va resolviendo estos módulos que van creciendo, en donde, si bien vemos en el primer gráfico, desde en la primera etapa del proyecto ya aparece uno de los módulos que es el módulo del vacío, ¿no? El patio como regulador, digamos, el patio es un espacio más de la casa, no es tan importante como el resto de los espacios, y más en este proyecto en donde cobra un rol también de ser el gran regulador térmico del proyecto, ¿no? Bueno, rápidamente las plantas para no ser descriptivo. Tiene la planta baja, bueno, se hace un planteo en dos niveles, y la planta baja es un esquema como compacto con un patio incorporado, un estar comedor que se relaciona con una galería, la relación entre la cocina y un espacio para el fuego, para comer un asado o demás, los servicios sobre los límites, como dije antes, presencia siempre de la vegetación, una planta superior en donde tenemos espacios más íntimos que podrían llegar a ser dormitorios con un baño y una posible crecimiento futuro que nos pedía el concurso,
que de vuelta incorporamos esta idea de un crecimiento implosivo, ¿no? Tener como dentro de esta estructura poder crecer con ese tercer dormitorio y cubrir parte de la galería. Así como hablábamos de ciudad y hablábamos de que la ciudad debía renovarse como creciendo implosivamente hacia adentro, ¿no? También lo trasladamos a la propuesta de la propia tipología. Es como una especie de crecimiento controlado. Bueno, y la planta de cubierta, que tiene la posibilidad es una cubierta jardín que recupera la pisada verde del lote, absorbe un poco el agua de lluvia y demás. En los ensayos sobre posibles localizaciones siempre nos imaginamos, como dije antes, ¿no? Una localización urbana, cómo esto empieza a dialogar, esta estructura de madera en algunos de estos intersticios que hoy la ciudad tiene, pequeños lotes o sobre alguna estructura existente, al tratarse de una construcción en seca, ¿no? Todas las bondades que tiene, al lado o ¿no? de alguna casa italianizante, en este caso en un lote más suburbano, o suelto en cualquier sitio de la naturaleza. También pensamos la posibilidad de generar posibles agrupamientos, de cómo esto se puede adaptar, cómo esto se puede combinar, cómo esto puede ir creciendo y armar como asociaciones, aprovechando las mejores orientaciones. Bueno, el prototipo tenía 2 o 3 cuestiones que nos parecían importantes, ¿no? Que tenía que ver con ser un diseño sistematizado, como venimos diciendo, la posibilidad de ser montado rápidamente, que esto nos lo da la propia materialidad, ¿no? La construcción en seca, la prefabricación de prácticamente la totalidad de los alimentos, luego el traslado y los distintos tratamientos de infraestructura. De vuelta aparece la maqueta como la herramienta, ¿no? Para verificar todo el pensamiento, para pensar y para seguir estudiando este prototipo y llevarlo al máximo detalle, ¿no? Como podemos ver, de vuelta se traslada esto que había dicho antes, ¿no? Que es prácticamente con los mínimos elementos, la misma sección de madera, armar esta especie de grilla geométrica que es lo que va dándole estructura al espacio. Bueno, algunos cortes de cómo son los encuentros, ¿no? Siempre la sección es la misma, aparecen apareadas armando vigas compuestas cuando aparecen en los ejes de mayor solicitud estructural. Y el estudio siempre presente de las orientaciones, de las ventilaciones cruzadas, la incorporación de vegetación, la incorporación de sistemas, ¿no? Que nos permitan hacerlo más confortable o amigable el espacio interior, ¿no? Entonces, esquemas tan importantes para nosotros que tienen que ver con el control, más que todo térmico, ¿no? Y creo que en este caso es ese patio vertical que va a ser el que construye y el que regula todo el microclima o construye el microclima buscado, ¿no? O sea que en invierno se cierra y es un gran captador de calor que luego genera una especie como de efecto invernadero y transmite todo ese calor acumulado al resto de los espacios. Y en verano la vegetación que sería de hoja caduca, ¿no? En verano generaría como todo el patio se abre, se ventila y esto genera una especie como de chimenera que saca el calor y la vegetación genera el microclima adecuado, ¿no? Para lograr bajar y reducir
las temperaturas. No siempre todos los espacios tienen ventilaciones cruzadas y bueno, como había dicho antes, la construcción también se despega del suelo para no tener contacto con el suelo, que el suelo siga absorbiendo, despegar la madera del suelo natural, la cubierta jardinada de vuelta también, volviéndole a recuperar la pisada y absorbiendo un poco de radiación solar. Bueno, son un poco los estudios que hicimos, cómo la expresión, cómo dialoga esto con la ciudad existente. ¿No? Esta imagen que tanto nos gustó en el concurso, viendo un poco cómo se relaciona esta construcción en la misma ciudad, con cerramientos de metal, en este caso con ventanas más chicas hacia el sur, resueltas con alambre romboidal, algo muy sencillo. El interior, este espacio, como hablaba antes, ¿no? de este espacio flexible entre el interior y el exterior, el patio aquí a la derecha, que es este patio vertical, en este caso en invierno, viéndolo bastante florido, armando este microclima, y un poco la relación o la vista desde el espacio exterior, desde el patio, ¿no? Creo que la fachada más importante, donde aparece ese patio, ¿no? El patio, me refiero al patio propio del módulo de la casa, del prototipo, ¿no? Donde además de pensar los espacios interiores, pensamos ese espacio exterior. El patio no es lo que queda, sino está trabajado como un espacio más y con la importancia como para poder ser el gran regulador climático de la propuesta. Muchas gracias por compartir esta charla con nosotros. Quedan todos invitados a la tarde para la mesa redonda, en donde podremos evacuar consultas y debatir sobre otros temas sobre la construcción en madera. Así que bueno, nada, muchas gracias y nos vemos más tarde.